Hermanos, en los evangelios se nos da un mensaje sobre la resurrección en una manera sencilla, simple, directa, al alcance de cualquier persona que quiera acercarse a Dios, que quiera buscar su bendición. Hoy celebramos, y lo volvemos a decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que lo explican los evangelistas? Diciendo que después de que Jesús murió un viernes por la tarde en la cruz, según las tradiciones judías, el domingo por la mañana o primer día de la semana, unas mujeres fueron al sepulcro de Jesús para ungir su cuerpo. Según sus tradiciones, su cultura, esto se hacía con cada persona que fallecía. Estas damas fueron muy temprano en la mañana y al llegar a este lugar se encontraron con la gran sorpresa. La piedra del sepulcro estaba removida, la tumba estaba vacía. Y aún estando ellas sin entender lo que estaban viendo, lo que tenían ante su presencia, estando en esta situación, dice la Escritura que llegaron dos varones con vestiduras blancas y hablaron a ellas para darles el gran mensaje de la resurrección, de la fe cristiana. ¿Por qué es que están buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. En esta forma, en esta manera breve, se proclamó la verdad que vino a cambiar la historia de la humanidad. En esta manera se proclamó que el amor de Dios no solamente había sido para el pueblo judío, pero se extendía por igual a toda la creación, a todas las personas que a partir de entonces y hasta este día acepten la fe de Jesucristo. ¿Por qué es que buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pero ha resucitado. Este es nuestro mensaje de resurrección para este día. Y si bien es cierto que cuando usted lee estas palabras en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, hay ciertas diferencias que no son de mayor importancia. Alguno de los evangelistas dice que fue un ángel el que se presentó en aquella ocasión, en aquella mañana. Hay otro de los evangelistas que dice que fueron 2 varones con vestiduras blancas. Lucas en lo particular, que es el pasaje que estamos leyendo, nos habla no de un ángel, sino de 2 ángeles. Algunas personas han querido interpretar esto o comentar esto como que hay aquí un error en la Biblia. No, mis hermanos. Son 4 reportes diferentes dados por 4 evangelistas que investigaron, que estudiaron, que vieron todo el hecho desde un punto diferente. Si usted va a una reunión, a un juego de fútbol, por decirlo de alguna manera, si a usted le toca estar sentado en la primera plana, en el lado izquierdo, usted va a captar ciertos hechos y va a comentarlos después. Pero si hay otra persona que está en el segundo piso, en el lado contrario, quizá va a darnos algunos otros hechos que no necesariamente concuerdan con la narración primera. Es cierto, hay ciertas diferencias en la narración de los evangelios en cuanto a aquella escena de la resurrección, pero son detalles secundarios. Lo que los 4 evangelistas dicen con toda claridad y lo que los 4 evangelistas proclamaron y escribieron es que encontraron la tumba vacía. Y eso es lo que celebramos hoy. Una tumba vacía. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día
como había sido escrito. Sí, una tumba vacía es lo que proclamamos como verdad bíblica en esta mañana. Jesús resucitó y por ello creemos y proclamamos que Él vive. Pero la pregunta que les hicieron estos varones, estos ángeles, aquellas mujeres, en la declaración que hicieron fue: ¿por qué es que ustedes buscan entre los muertos al que vive? Esta pregunta se sigue haciendo hasta el día de hoy en muy diferentes lugares, en muy diferentes círculos. Seguimos buscando, el mundo sigue buscando de alguna manera entre los muertos al que vive. Si tú quieres aprender un poco de Jesús y vas a tomar un curso en el colegio, aquí o en alguna otra universidad, te van a hablar de Jesús como un gran profeta. Un profeta que fue enviado por Dios, sí, pero al fin de cuentas vino a declarar una verdad, un evangelio, pero que al final del día Él murió en una cruz. En el colegio no te enseñan que Cristo resucitó. Siguen buscando entre los muertos al que vive. Otras personas ven a Jesucristo como un gran maestro, un maestro que supo enseñar a las gentes de su tiempo valores éticos, morales, un maestro que usó de las parábolas para poder enseñar su mensaje, pero que al final del día, como toda otra persona, falleció. Otras personas hoy en día ven a Jesús como un representante o como una voz que habla de los derechos humanos, a un Jesús que predicó a los más pobres, a un Jesús que predicó la justicia social y que tuvo su trascendencia, pero que al final falleció, como otras personas que se han levantado a través de la historia para hablar precisamente de ello. Jesús es justicia para todos. Y hasta allí se queda el mensaje. La gran diferencia entre ese Jesús que se proclama, al quien siguen buscando en el sepulcro porque creen que ahí quedó, la gran diferencia es que el cristianismo tiene este mensaje: Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo vive. Si tú comparas otras religiones que hoy en día se proclaman en este mundo, tú encontrarás que en estas religiones sus grandes profetas, llámese Mahoma, llámese Confucio, llámese cualquier otro de los profetas que han surgido en la historia, ellos piensan que estos personajes fueron grandes y en ellos fundan su fe. Sin embargo, ellos también dicen que esos profetas murieron. Y ellos, cuando celebran pues un recuerdo pues de estos personajes, sea de Confucio o de cualquier otro de estos personajes, van a sus tumbas. Hoy en día ellos visitan porque saben que allí fue donde fueron sepultados. La gran diferencia en el cristianismo es que nosotros creemos en una tumba que no está ocupada, en una tumba vacía, porque Cristo vive y porque Él vive y lo proclamamos y los invito a que lo digan conmigo, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Esa es la gran verdad del cristianismo. Esa es la gran verdad diferente del evangelio. Creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que si tú lo aceptas va a venir a morar en tu corazón y desde tu corazón va a palpitar para recordarte del amor de Dios para ti que no se acaba, ni nunca se acabará, porque Cristo vive y va a estar y va a continuar estando con nosotros. Lucas se encargó de proclamar este mensaje que estamos compartiendo. No busquen ya a Jesús en la tumba,
La tumba está vacía. No lo busquen entre los muertos como una filosofía o como un maestro que vino a la humanidad y que falleció. Búsquenlo como alguien que hoy tiene vida, está sentado a la diestra de Dios y, repito, mora en los corazones de cada uno de aquellos que creemos y confiamos en Él. Lucas tuvo el cuidado de que esta verdad que él predicó, de que Jesús había resucitado, tuvo el detalle de hablarnos de lo que sucedió ese domingo, ese primer día, pero por la tarde. No solamente Lucas dice que Jesús resucitó muy temprano ese domingo en la mañana, sino en el mismo capítulo 24, Lucas explica y nos dice su evangelio que Jesús se apareció o caminó junto con dos de sus discípulos. ¿Qué pasó ese domingo en la tarde? Dice el capítulo 24 de Lucas que dos de sus discípulos de Jesús venían tristes, desconsolados de Jerusalén, iban de regreso a su casa. Su casa estaba en una aldea llamada Emaús. Aproximadamente la distancia que hay de este lugar en donde estamos a El Olmito, Texas. Unas 7 millas entre Jerusalén y Emaús. Ahí va uno de los discípulos que se le da su nombre, que se llamó Cleofas. Él y otros discípulos. ¿Cómo iban ellos en su camino? Pues iban tristes, iban desconsolados, platicando de que pues lo que había acontecido. Ellos esperaban que ese Jesús fuera el rey de Israel, pero venían desconsolados porque habían visto cómo murió en la cruz. En eso Jesús se aparece en el camino con ellos y les preguntó, ¿de qué van platicando? Y voltea uno de ellos y le dice, bueno, ¿que no te has dado cuenta lo que pasó este fin de semana? ¿No sabes cómo nuestros gobernantes mataron en una cruz a Jesús Nazareno? Nosotros esperábamos que Él iba a ser el rey de nosotros como judíos. ¿No te has dado cuenta? Y Jesús, al ver pues la situación en la que ellos se encontraban, dice que empezó a platicar con ellos y les empezó a decir todo lo que las escrituras que ellos creían decían de él. Jesús se puso a platicar y a decirles, ustedes saben como judíos que estaba escrito que ese Mesías habría de venir al mundo, sí, pero que habría de morir también, pero que habría de resucitar al tercer día. Y los fue interesando Jesús en esta plática, aunque ellos con sus ideas que traían de que Jesús había muerto, no se daban cuenta. Dice Lucas que el que iba platicando con ellos era el propio Jesucristo, que él estaba vivo. En lo que llegaron a Emaús, ya en el atardecer, dice Lucas que Jesús hizo como que iba a continuar su camino. Aquellas dos personas ya les había interesado lo que Jesús les estaba diciendo, aunque no lo habían reconocido aún. Y le dijeron, no te vayas, ya es tarde. ¿Por qué no te quedas con nosotros esta noche? Te invitamos a que te hospedes aquí con nosotros. Lucas, el que habló de la resurrección del domingo en la mañana, tuvo el cuidado de presentar esta escena para decir que efectivamente había resucitado y que había morado en la casa de estos dos discípulos. Y continúa diciendo que cuando ya estaban dentro de la casa, entonces Jesús tomó el pan, lo partió y lo compartió con sus discípulos, con los dos discípulos. En ese momento, mis hermanos, sucedió el milagro, lo que nos dice Lucas. Les fueron abiertos los ojos a los dos discípulos y se dieron cuenta
de que con quien venían platicando era el propio Señor Jesucristo. Y continúa Lucas su narración diciendo, y Jesús salió de entre ellos y continuó con su camino. Se quedaban sorprendidos, en un corto tiempo habían sucedido tantas cosas que no acertaban a digerir, pues, a entender de lo que se les estaba hablando. Pero como lo vieron y se dieron cuenta que él estaba vivo, aunque habían caminado 7 millas entre la montaña, ellos, encendidos en su fe por haber visto a Jesús, dijeron, vamos a regresarnos a Jerusalén, otras 7 millas, con el propósito de compartir esta verdad con los demás discípulos. Lucas termina su evangelio diciendo que regresaron estos 2 discípulos y se lo contaron a Pedro, se lo contaron a Juan, y empezó desde ese momento a circular el gran mensaje. Cristo vive. Y a partir de ese momento, mis hermanos, nació la iglesia y empezó a extenderse este evangelio al punto en que un historiador romano de la cultura de los romanos, 2 siglos y medio después, da este testimonio. La mitad de todo el imperio romano, 200 aproximadamente 50 años después de esto, ya eran cristianos. Cristo vive. Y Lucas tuvo, ¿qué diré?, la necesidad de compartir este mensaje para mostrar que el que en la mañana resucitó, en la tarde ya iba de camino con estos 2 discípulos. Creemos, hermanos, en una tumba vacía. No vamos en ningún momento a un panteón para decir, ahí está Cristo. Y aunque la generación presente en muchos aspectos es incrédula a esta verdad, para nosotros no vamos a buscar a Dios en Jesucristo en un sepulcro, porque allí no está. Cristo vive, lo proclamo como una verdad bíblica. Cristo, el que murió para que tú seas perdonado de tus pecados, resucitó también y hoy es pues lo que celebramos. Sí, la tristeza de estos 2 discípulos por lo que había sucedido se transformó en gozo. Y eso es el mensaje que tú y yo podemos recibir en esta mañana y el que podemos llevarnos de hoy en adelante mientras Dios nos dé vida. El Jesús del que tú lees en la Escritura está vivo, intercede por ti y por mí. Por lo tanto, fuera la tristeza y que llegue el gozo, porque como cristianos tenemos esta promesa de Dios. Y Jesús lo había dicho, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra verdad. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que debemos de proclamar como ellos, aunque nos cueste ir a otro lugar, pero llevar siempre esta verdad. Y porque Cristo vive, nosotros también viviremos. La resurrección de Jesús impactó la vida, el mundo de su tiempo, de los discípulos. A los cuantos días ya eran 120 los que estaban congregados y posteriormente, ya para el día del Pentecostés, 40 días después, ya eran 3,000 personas. Impactó la resurrección de Jesucristo en diferentes maneras. ¿Qué te queda a ti y a mí de recordar y celebrar este hecho histórico? Primero, que la resurrección de Cristo confirma las Escrituras. Ese libro que tenemos aquí, la Biblia,
Ese libro que te leyeron cuando niños y tuviste papás que fueron creyentes en Jesús. La resurrección de Cristo confirma que lo que ahí está escrito fue cierto. De Jesús se habló desde 1000 años antes, desde mucho antes de que Él viniera al mundo. Bueno, su resurrección a mí me dice, lo que ahí está escrito es cierto. Entonces, cuando tú veas la Biblia y tengas oportunidad de leer algún pasaje, piensa que es correcto y cierto lo que allí dice, porque la resurrección de Cristo así pues lo confirma. Dice en 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados, fue resucitado, se apareció a los 12, después se apareció a 500 hermanos que estaban juntos, y el que escribe esto es Pablo, y dice, y a mí también se me apareció conforme a las Escrituras. Ahí está lo que estamos diciendo. Conforme a las Escrituras acontecieron todas estas cosas, de manera que la resurrección a mí me dice lo que ahí está escrito es la verdad. Cristo vive porque Él ha resucitado. ¿Qué otra cosa aprendemos en esta mañana desde el punto de vista de la Escritura? Bueno, la resurrección venció la muerte que desde el principio de la humanidad con Adán y Eva los marcó y les dijo un día tienen que morir. Y desde entonces la muerte ha significado en la humanidad para cualquier persona. Hagan de cuenta como que se nos declaró algo que nos dejó marcados. Un día me tengo que morir. Y vivimos sabiendo que un día nos va a tocar. Nuestros padres, nuestros abuelos, quizá generaciones anteriores, hemos visto cómo esto es una verdad. Pero a partir de la resurrección de Cristo, podemos ahora entender la muerte de una manera diferente. Escuchen lo que dice el propio San Pablo en 1 Corintios 15. Dice, una vez de que Pablo está predicando, de que se apareció a él en el camino y que lo vio, conversó con él, para ilustrar a la iglesia como nosotros, él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias demos a Dios porque en Jesucristo Él nos ha dado la victoria. Mis hermanos, esto lo que quiere decir es que con la resurrección Jesucristo venció la muerte. Y si tú y yo creemos en Él y Él dijo que nosotros vamos a seguir viviendo con Él algún día, quiere decir, mi hermano, que tu vida no va a acabar en un sepulcro. No. Hay un lugar esperándonos a todos. Ese es el propósito de Dios, de rescatarnos de lo que nos hizo daño, nuestra desobediencia, nuestro pecado, para que sigamos viviendo. Ahí están nuestros seres queridos. Ahí está mi padre, mi mamá. Ahí están todas aquellas personas que creyeron de esta manera. Tú y yo debemos de seguir su ejemplo, porque al seguir el ejemplo que nos dieron ellos podemos confiar, como dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Creemos en esto? ¿O es una tradición o es un conocimiento que adquirimos y hasta ahí se acaba? Mis hermanos, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. La resurrección de Cristo venció la muerte y ahora yo puedo ver la vida en una forma diferente.
Si estoy en vida, como dice Pablo, qué bueno. Y el día que Dios me llame, dice Pablo, es ganancia, porque finalmente voy a disfrutar del lugar que Él ha preparado para mí. Una cosa más que yo aprendo y comparto con ustedes sobre la resurrección es la resurrección de Jesús nos da una esperanza viva. Tú puedes confiar, tú puedes esperar. Decía Pablo en otra de sus cartas, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Sí, nos gloriamos en Jesucristo porque nos ha traído a nuestro interior una esperanza viva. Dese cuenta, no es pues a ver si sucede, no es a ver si pasa, no. Es una esperanza viva que en la medida en que tú hagas tuya esa verdad, Jesucristo va a vivir en ti. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y eso es lo que la resurrección nos enseña y nos da oportunidad en esta mañana de compartirlo unos con otros, como le hicieron Cleofas y el discípulo que se fueron a compartir esta verdad. La resurrección confirma las escrituras. La resurrección venció la muerte. La resurrección nos da una nueva esperanza. Yo te exhorto, mi hermano, a que a partir de hoy, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu problema, a pesar de circunstancias que puedan venir en tu camino, que no son muy gratas, piensa que el que está en nosotros es más grande que lo que está en el mundo. Y esa esperanza es la que nos dice, mientras Dios te permita seguir respirando, proclama la misma verdad. Cristo vive y porque Él vive, nosotros también viviremos. La resurrección da una esperanza viva. Déjenme decirles como lo explicó Pedro, otro de los apóstoles. Pedro escribió a la iglesia y esa palabra nos llega a nosotros porque ahí está en la Biblia. Pedro dijo, bendito sea Dios, que nos hizo renacer, ¿a qué? A una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible. Aquí está la verdad que proclamamos. La resurrección, de acuerdo a la Escritura, en Primera de Pedro, nos dice que tú y yo podemos disfrutar de esta esperanza viva. Y en ella, mientras Dios nos conceda vivir, vamos a disfrutarla. El Dios que está hoy con nosotros en la Escritura y en Jesucristo vivo en nosotros, nos va a acompañar aquí y en el más allá. Gracias a Dios, pues, por la fe de Jesucristo. Gracias porque hoy podemos celebrar esta verdad. Piensa que si Jesús está vivo y tú estás pasando por tribulaciones, hay alguien que nunca te va a dejar, que va a estar cerca de ti para fortalecerte aún en los momentos más difíciles por los que tú puedas pasar en esta vida. Sí. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. A Dios sea dada la gloria. Amén.